Buenos días, grupo de Nuevo Testamento 2. Antes que nada, mil disculpas por todo este tiempo de silencio. Tuve algunos pequeños problemillas, pero ya están solucionados y retomo mis clases y créanme que nos vamos a poner al corriente en breve. Iniciamos nuestra clase con una oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues como les decía al principio, una disculpa. Retomamos nuestras clases. No voy a estar más constante y ya espero que pronto nos ponemos al corriente. No estamos en realidad atrasados, creo que empezamos con tiempo. Bueno, en nuestra última clase, haciendo un poquito de recordatorio, vimos lo que fueron los viajes de San Pablo, contestamos los cuestionarios con relación a cuál era su estrategia de evangelización para cuando llegaba a fundar nuevas comunidades, las oposiciones que recibió en muchos lados, las persecuciones que sufrió de alguna manera. Y bueno, pues entonces ahorita ya entramos de lleno al análisis de las cartas, primera y segunda carta a los tesalonicenses. Ya es el tercer tema de nuestro libro. Las cartas primera y segunda a los tesalonicenses. Vamos a contestar el cuestionario que nos ponen siempre al principio como para hacer un recordatorio de lo anterior y ahorita nos va a servir para recordar más que nada en donde nos quedamos, ¿verdad? Bueno, entonces nos dice, ustedes si se van a su libro en la página 45, hay el cuestionario que está en el punto 2, inciso 1. 3 preguntitas nos dicen, ¿de qué ciudad salió San Pablo para comenzar sus viajes misioneros? Él salió siempre de Antioquía. Dice, segunda pregunta, ¿qué comunidades visitó San Pablo en su primer viaje? Recuerdan que ya inclusive hasta les presenté el mapita, donde el primer viaje es un viaje chico. Ya los demás viajes fueron mucho más extensos, pero vamos a ver qué puntos tocó San Pablo en su primer viaje. Aquí nos dice, salió de Antioquía, se fue a Seleucia, a Chipre de Salamina, Chipre de Pafos, Perge, Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Pisidia, Panfilia, Perge, Atalia, Antioquía de Siria. Vuelve a regresar a Antioquía, ¿verdad? Y ahí culmina su viaje. Punto 3. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando a los paganos en Éfeso en su tercer viaje? Pues estuvo en Éfeso 3 años. ¿Se recuerdan que vimos que según las fechas de las cartas de donde fueron emitidas, pues no las fechas, sino más bien de donde salieron las cartas, de los lugares de donde salieron, nos da la pauta de que permaneció mucho tiempo en determinados lugares preparando a la gente, evangelizando, vigilando que las personas que se quedaban al frente y a la guía, al cuidado de las comunidades, pues quedaran bastante bien preparadas, ¿sí? Bueno, entonces con esto ya retomamos, hacemos así de rápido. San Pablo hizo 3 viajes de evangelización o de predicación. Y el cuarto viaje, que es el que él hace a Roma, ya no se considera de predicación, sino que se considera viaje de cautiverio porque él ya va preso a Roma. Bueno, vamos a comentar unos conceptos que ahorita, aunque a lo mejor en el libro no vienen como que muy específicos, yo sí quisiera comentárselos porque si no, como que no le vamos a hallar a lo mejor un sentido muy claro a la primera y segunda carta a los tesalonicenses, porque van a ser los conceptos que van a ser motivo de que se escriban esas cartas. Entonces vamos a ver estos conceptos. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué entendemos por muerte?
Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 988 nos dice que es la profesión de fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su acción creadora, salvadora y santificadora. Culmina proclamando la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. En el mismo numeral, o sea, en el Catecismo, número 989, dice: creemos firmemente y así lo esperamos que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieran en Jesús. En el número 990 nos dice: el término carne significa que después de la muerte no solamente habrá vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. O sea, esto es lo que quiero que les vaya quedando bien claro, porque vamos a ver por qué surgen estos escritos y cuáles eran las inquietudes de los tesalonicenses. Entonces, ya vimos que la resurrección aquí, San Pablo nos está haciendo la aclaración muy precisa de que vamos a resucitar no solamente en el espíritu, sino también en la carne. Es una promesa de Cristo Jesús y si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Ahora las condiciones, los tiempos y todo, bueno, ya es algo que vamos a ir mirando poco a poco en las cartas, ¿sí? Luego vamos a ver el concepto de esperanza. En el numeral 991 nos dice: creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos y somos cristianos porque creemos en ello. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto está escrito en la carta a los tesalonicenses. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Entonces ya vieron que en la carta a los Corintios, ahí San Pablo está haciendo hincapié, o sea, este problema de la resurrección fue algo que causó mucha duda, mucho conflicto en las primeras comunidades y es tratado en la carta a los tesalonicenses, es tratado en la carta a los corintios. Poco a poco lo vamos a ir mirando, pero sí quiero que vayan creándose el concepto de lo que San Pablo cree y qué es lo que él escribe, ¿sí? Dice, en el numeral 992 nos dice: la esperanza en la resurrección de los muertos es consecuencia de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. Nos vuelve a hacer hincapié en que en alma y cuerpo será nuestra resurrección. Luego nos dicen, en el 993, la fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Si estamos hablando que Cristo es el Dios de la vida, o sea, no es que nosotros vayamos a morir como tal, o sea, con la concepción humana que tenemos de muerte, de que ahí se termina todo, porque entonces, como dice aquí, Cristo ya no sería un Dios de vivos, sino de muertos, y no es así. Bueno, nos dice aquí en el 994, Jesús liga la fe en la resurrección en relación a la fe en su propia persona, que es Cristo. Por ello dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea que Jesús resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y que hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. Ya nos empieza como que a dirigir a también, o sea, sí vamos a resucitar en él y todo, pero,
O sea, hay ciertas condiciones, ¿verdad? Vamos a resucitar con Él, por Él y para Él solamente si, dice, a quienes hayan comido su cuerpo y hayan bebido su sangre. O sea, no es nada más porque sí, ¿verdad? Tiene que haber una condicionante, porque igual y resucitará, pero para otro lugar que no sea el cielo, ¿verdad? Nos vamos al numeral 995. Dice, la esperanza cristiana en la resurrección está marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y para Él, como les comentaba hace un momento. En el numeral 1004 nos dice, esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. Escuchen esto, dicen. En la carta a los Corintios, en su numeral 6, del 13 al 15 y 19 al 20, nos dice lo siguiente. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. O sea, aquí ya es donde San Pablo ya está entrando a explicarnos que nuestro cuerpo no nos pertenece, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todo aquello que hagamos que profane nuestro cuerpo, que lleve a nuestro cuerpo al pecado, estamos atentando contra el templo del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que con estos conceptos que ya más o menos les leí de manera general y muy resumida, vamos a empezar a ver de qué trata la primera carta a los tesalonicenses. Dice, también las primeras comunidades cristianas tuvieron sus crisis de crecimiento. A los primeros progresos e ilusiones suceden estancamientos y dudas. Dice, el primer escrito del Nuevo Testamento es a solo 20 años después de que Cristo es crucificado, de que se ha fundado la Iglesia de Cristo, es cuando se escribe la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, esa es una de las glorias de esta carta, de ser uno de los primeros escritos que nos deja San Pablo y que es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, aún antes que los propios evangelios, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí nos está diciendo, entonces ya nos está diciendo que desde las primeras comunidades empezaron, después de que pasó toda la euforia de que acogen la palabra, de que la hacen suya, de que creen en Cristo, de que empiezan a vivir en comunidades fraternas y todo este tipo de cosas, pues pasa la euforia del momento y empiezan a entrar las dudas. Esto nos hace una muestra clara de que el maligno no descansa, ¿verdad? O sea, aún en esos momentos en donde ellos están tan llenos de Cristo, escuchando la palabra de viva voz de los primeros, de los apóstoles directos de Cristo, de aquellos que recibieron el Espíritu Santo de una manera completa, viva, dice, pues existen las dudas, empiezan a asaltar, el maligno empieza a atacar a través de las dudas a las primeras comunidades. Nos dice aquí, el primer escrito cristiano. La redacción de esta obra se llevó a cabo probablemente durante el año 50 después de Cristo. Su intencionalidad pastoral hace que San Pablo utilice un estilo sencillo y directo. Como cualquier carta de la época, sigue un esquema fijo. Primero el saludo, luego el cuerpo, luego las recomendaciones, resuelve el problema que está él tratando de resolver que generó la carta y finalmente se despide. Eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores, que esa es la estructura siempre de las cartas de San Pablo. Luego dice, veamos cuál es el problema principal que estaba existiendo en Tesalónica y que obliga a San Pablo a escribir esta carta para aclarar esas dudas.
Dice, los tesalonicenses estaban preocupados de la suerte de los cristianos que murieran antes de la venida gloriosa del Señor. Quizás algún miembro de la comunidad habría muerto ya. Si el retorno del Señor Jesús era el momento en que todos los cristianos entrarían a participar de la gloria de Cristo, ¿cómo se salvarían los que ya habían muerto? Pablo responde recordando que lo importante es alcanzar la salvación. El resto resulta secundario y pertenece al misterio. La carta se completa con otra serie de afirmaciones sobre la misión apostólica, el desarrollo de la iglesia y la vida cristiana. Bueno, entonces aquí ya vimos que si ustedes se van a la carta, a su Biblia de Jerusalén y revisan en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y siguientes, lo primero que está es el saludo. Empieza, dice, en unión con Dios Padre y el Señor Jesucristo, a vosotros gracia y paz, y se suelta un saludo, ¿sí? Luego viene el cuerpo de la carta a partir del capítulo 4, versículos del 1 al 8, y luego vean ahí, yo nada más estoy dándoles pequeños fragmentos. Yo les pedí en la última clase que fueran leyéndose esas cartas para que cuando ya diera yo la clase ustedes ya tuvieran una noción general de lo que son esas cartas. Si no las leyeron, léanlas con toda calma y van a ver que después, si ustedes repiten el video, van a entender lo que les estoy diciendo. Nos dice aquí, Dios quiere vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, no dominados por la pasión, que nadie falte ni se aproveche de su hermano. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. O sea, yo nada más les estoy poniendo pequeños fragmentos de lo que sería el cuerpo de la carta. Pero ya vieron cuáles eran los problemas que se empiezan a suscitar en Tesalónica y que San Pablo quiere corregir. Luego dice, problema principal que San Pablo trata. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces, los que murieron siendo creyentes en Cristo resucitarán en primer lugar. En lo que se refiere al tiempo y al momento, sabéis perfectamente que el Dios del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. O sea que, ¿qué les está diciendo? Nadie sabe el momento ni la hora. Va a llegar como un ladrón en la noche. ¿Se recuerdan que hasta en el Evangelio nos dice, si tú supieras cuándo va a venir el ladrón, pues no lo dejas entrar, ¿verdad? Vas a resguardar. ¿Y por dónde se va a meter? Pues le cierro todas las puertas y voy a estar ahí con el ojo vigilante. Si yo supiera cuándo va a venir. Pero como no sé cuándo va a venir, o sea, y esto se refiere a la muerte, el momento en que yo tenga que rendir cuentas al Creador, como no sé en qué momento va a ser, yo tengo que vivir siempre vigilante porque no sé en qué momento va a venir. Y entonces aquí dice, la segunda venida del Señor, o sea, la llamada que el Señor nos va a hacer, nadie sabe el momento, va a venir como un ladrón, entonces todos tenemos que permanecer vigilantes. En la segunda carta a los tesalonicenses, o sea, ahora ya vimos el conflicto principal que se trata en la primera carta a los tesalonicenses. Ahora veamos la segunda. Nos dicen, la historia de la humanidad conoce bastantes momentos en los que se ha tratado de predecir con exactitud cuándo tendría lugar el fin de los tiempos, y eso hasta en nuestras épocas, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha predicho? Ya, en tal año se acaba el mundo, en tal año se acaba, sobre todo los hermanos separados, luego nos dan hasta fechas, horas y momentos en que supuestamente va a venir va a ser la segunda venida de Cristo, y no es así. Dice, pero solo Dios conoce el día y la hora. Pero mientras tanto, todo cristiano tiene el sagrado deber de seguir construyendo esas historias. O sea, esa historia, la historia de nuestra vida que es un camino, una búsqueda constante de Dios, un camino de salvación, un camino de buscar la santidad y la salvación, ¿verdad? Entonces dice aquí,
¿Cómo esperar el final de la historia? Dice, el autor de la carta pone en guardia a la iglesia frente a los excesos que pueden ocasionar interpretaciones equivocadas sobre el fin de los tiempos. O sea que como podemos ver, fíjense, ya desde las primeras comunidades ya estaban los alborotadores, por así decirlo, que les decían, ya se va a acabar, ya dentro de poquito, ya no querían ni trabajar ni hacer nada porque decían, ya es inminente la llegada del regreso de Cristo, el fin de los tiempos, y entonces ya no tiene caso que te esfuerces en trabajar. Dice, el Señor no está a las puertas. Todavía no es la hora final. Nadie puede excusarse de poner manos a la obra. O sea, nadie puede sentarse a esperar nada más a que llegue el momento del fin de los tiempos o la llamada del Señor, sino que tiene que ponerse a trabajar. O sea, no podemos estar ahí sujetos a lo que alguien venga y nos diga. Dice, debe poner manos a la obra y construir un mundo mejor, de acuerdo con el plan de Dios. No es admisible la evasión de la historia y la falta de compromiso concreto en esta tierra. O sea, no te pongas en el plan de, no, pues ya para qué me esfuerzo, ya se va a acabar el mundo, porque así estaban muchos tesalonicenses, ¿sí? O sea, no tiene caso que te esfuerces. ¿Para qué te pones a trabajar? ¿Para qué luchas por tu salvación si te queda tan poco tiempo? Ya siéntate a descansar y a esperar. Consideraban que podían a lo mejor estar hincaditos ahí con frecuencia, orando, platicando con los demás de Dios, y ya estaban esperando nada más el momento y la hora, pero ya no trabajaban. Entonces aquí San Pablo como que les da un sacudoncito y les dice, a ver, calmados, nadie sabe el momento ni la hora, así que mejor de una vez pónganse a chambear. Entonces aquí nos dice, en estas dos cartas, San Pablo está resaltando lo que son las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. La fe en Dios, la esperanza de la espera del Señor, o sea, confiados en esa espera y en esa resurrección que vamos a tener, ¿sí? Y la caridad, el amor, o sea, es en lo que estamos en esa espera, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo implica ayuda, amor fraterno, convivencia, enseñanza, apoyo. O sea, entonces ya vieron que la caridad no es como la hemos malentendido muchas veces, que para nosotros en nuestra actualidad la caridad es la limosnita que damos en misa, el darle una limosna a la persona que pide en la calle, regalar ropa, regalar comida, o sea, algo por el estilo. La caridad no nada más es eso, la caridad es amar al prójimo, ¿sí? Entonces aquí nos dice, fe en Dios, esperanza en la resurrección, caridad con el prójimo, aun cuando básicamente desarrolla más el tema de la esperanza. O sea, en su carta San Pablo desarrolla más el tema de la esperanza, que era el problema que más inquietaba y que más generaba inquietud en los tesalonicenses en esos momentos. En la segunda carta a los tesalonicenses reafirma lo dicho en la primera, pero ahora desarrolla con más detalle la actitud de todos frente a esa espera de la segunda venida. En la primera nada más les dice, no, todos vamos a resucitar, pónganse a trabajar, no estén ahí perdiendo el tiempo, no creen problemas, en fin. Pero ya en la segunda carta reafirma más a detalle cómo tiene que ser esa vida en espera de la segunda venida de Cristo. Y ahí es donde nos dice, no permitan que su ánimo se altere, que no se alarmen por palabras o cartas que les hagan suponer que la llegada del Señor ya es mañana o pasado. No, dice, que nadie los engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía. Y fíjense que aquí nosotros podemos verlo también en estos tiempos, pues ven que ya luego de repente empiezan ahí los comentarios de ya se va a acabar el mundo. Ahorita con esta pandemia es porque ya vamos a ser exterminados prácticamente todos y ya esto se va a acabar, ¿sí? Y nos dice San Pablo, no, antes de que llegue, de que ya estén cercanos, esté cercano el fin de los tiempos, antes tiene que llegar la apostasía.
Y aquí, bueno, ya sería entrar en otros temas, ¿no? O sea, ¿cuál es la iglesia verdadera y todo? Porque, por ejemplo, la apostasía es, ¿qué tiene que ser la apostasía? La apostasía es salirte de la fe verdadera para irte a otra, ¿sí? Podríamos decir que se ha dado en muchos aspectos, ¿sí? Pero bueno, en este caso, aún así, nosotros no tenemos que confiar en lo que nos está diciendo nuestra Biblia, ¿verdad? Que nadie sabe el momento ni la hora y que no es el momento. Y la apostasía, tiene que haber, que sí es verdad que hay un gran nivel de apostasía actualmente en la iglesia, que hay una gran persecución a la iglesia católica, que hay una gran deserción de católicos, que realmente ni los podemos llamar católicos, ¿verdad? Católicos patito, ¿verdad? Porque son gentes que eran católicos por nacimiento, por bautismo nada más, pero que realmente nunca vivieron su fe. Entonces nos dice acá, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay muchos alborotadores que ni trabajan, pero sí andan creando problemas con los demás. Entonces, ya vieron que San Pablo es como que muy rudo y muy tajante, pero también muy claro para especificar lo que nosotros podemos esperar de los demás, cómo tomar las cosas. Y entonces ahora para ver, con esta explicación que ya vimos de cuáles eran los problemas principales que se estaban presentando en Tesalónica, que generan estas cartas, y qué es lo que San Pablo resalta en estas cartas, que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Vamos a contestar nuestros cuestionarios de este tema, que es el tema 3. Entonces, en su página 46 tienen ahí un cuestionario en el punto 1b que dice, ¿por qué motivos Pablo da gracias a Dios? Y dice, por la obra de la fe, de los trabajos de caridad, la tenacidad en la esperanza en Jesucristo, por el gozo del Espíritu Santo con que abrazaron la palabra, porque son modelo para los creyentes de Macedonia y de Acaya. En los saludos de la carta es por lo que San Pablo inicia dando gracias. ¿Qué les dice? Dice, le doy gracias a Dios porque ustedes abrazaron la fe con mucho amor, porque ustedes son ejemplo para los de Macedonia y de Acaya, porque ustedes han gozado al recibir al Espíritu Santo, porque han hecho grandes trabajos de caridad y son tenaces en insistir. Entonces por todo ello da gracias San Pablo. Y luego dice, ¿en qué se caracterizan las virtudes teologales? Dice, ¿cuáles son las virtudes teologales? La fe, la esperanza y la caridad. Y luego dice, ¿qué importancia tiene que a los tesalonicenses se les llame hermanos, que gozan también de la elección de Dios? ¿Por qué dice esto San Pablo? Dice que aunque no son judíos, también son bautizados y son hijos de Dios, merecedores de todas las promesas de Cristo Jesús, porque abrazaron la fe. En la pregunta 4 nos dice, según Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10, dice, ¿cuál es el contenido del querigma? Para San Pablo, ¿cuál es el querigma que él escribe en esta carta? Dice, hay un solo Dios verdadero, que murió y resucitó para salvación nuestra. Finalmente, ahí él resume todo el querigma. ¿Se acuerdan que Jesús, en el momento en el momento en que se va al cielo, él les deja, vayan y prediquen el evangelio hasta el último rincón del mundo, enséñenles todo lo que yo les he enseñado para que vivan como debe de ser, ¿verdad? Bueno, pues entonces San Pablo resume todas las enseñanzas de Cristo a los apóstoles y todo el anuncio del querigma, en que nada más dice, hay un solo Dios verdadero. ¿Por qué? Pues porque estaban rodeados de paganismo, de religiones politeístas. Entonces lo primero que él tiene que pregonar es un solo Dios verdadero, y es el único, y es el bueno, ¿sí?
que murió y resucitó por nosotros. Ahí están. La fe es creer en un Dios verdadero, que murió, Él muere y resucita. Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Y entonces para que nosotros al morir resucitemos en Cristo, con Él y para Él, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él nos enseñó. Entonces ya estamos entrando en la caridad, que es el vivir amando a nuestros hermanos, no con un amor humano, sino con un amor divino, ¿sí? Mirando en todos y cada uno de ellos un hermano en Cristo Jesús. Dice, pregunta 5, ¿qué resonancia ha tenido la palabra del Señor en la comunidad? Y dice, yo puse, tuvo entre los tesalonicenses una respuesta de fe y amor muy fervoroso. Por eso les dice San Pablo que ellos son ejemplo para los demás, porque acogieron con verdadero fervor y amor la palabra del Señor. Aunque surgieron luego dudas con relación a determinados aspectos, no dejaron de creer y seguían sirviendo al Señor con amor. En la página 47 tenemos un cuestionario más que está basado en el texto de Tesalonicenses 2 del 1 al 13. Ahí encuentran las respuestas. Dice, ¿en qué circunstancias Pablo predicó el evangelio? Pues con mucho valor, porque tenía muchas dificultades, ¿sí? Lo agredían, luego no era bien recibido de entrada, pero bueno, él era tenaz. Dice, con verdad y con libertad. O sea, él fue libre para ir y promover la palabra. Llegaba diciendo siempre la verdad y con mucho valor, con mucha valentía. ¿Cómo fue la conducta de los evangelizadores en Tesalónica? Dice, fue humilde, amorosa, con preocupación y disposición de servicio, trabajando para subsistir y con una conducta irreprochable, buena y correcta. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes llegaron ahí a evangelizar? ¿Se acuerdan que los que llegaron primero, antes que nada, fueron Bernabé y San Pablo? Bueno, ¿qué es lo que ellos hacían? Recordarán también que creo que en varias partes, en varios escritos, San Pablo hace muy orgulloso el comentario de decir, yo podía haber vivido a costa de ustedes porque yo vengo a enseñarles. Sin en cambio, yo no he tratado de vivir a costa de ustedes, sino que yo he estado trabajando para ganarme mi sustento. Sí, o sea, tratando de no ser una carga para ustedes. Entonces, él trabaja para subsistir y con una conducta irreprochable, dice, y les he dado ejemplo de cómo se debe de vivir cerca del Señor, siempre bondad, siempre dispuesto a ayudar a los demás, no con egoísmos, con chismes, con problemas, con nada de eso, ¿sí? Entonces, él da testimonio de lo que él llega a enseñar. Tercera pregunta, ¿cuáles de estas conductas o comportamientos están ausentes en los evangelizadores actuales? Hijo, esta es una pregunta un poquito complicada, ¿verdad? Porque todos hemos tenido diferentes experiencias a veces con los evangelizadores que hemos tenido la fortuna, a veces desfortuna de encontrarnos, ¿sí? Dice, pues yo aquí no tienen casi nada de esto, ¿verdad? Muy pocos. Creo que muy pocos me he encontrado que sean humildes, que tengan disposición de servicio, que trabajen para subsistir, que tengan una conducta irreprochable, buena y correcta. Hijo, pues yo creo que es la meta y el objetivo de todos los que de alguna manera queremos o iniciamos esta vida buscando compartir con los demás un poquito la palabra, ¿verdad? Pero no siempre lo logramos. Tenemos muchas debilidades humanas. Pero aquí es donde nosotros tenemos que acogernos a la misericordia de Dios, a hacer mucha oración, esforzarnos siempre por mejorar. Sí, bueno.
En la página 47 está el cuestionario del punto 3, inciso B, y ahí ese está basado en el texto de la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 1, 3, 6, del 12 al 13 y capítulo 4, del 1 al 12. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para los cristianos? Está en el capítulo 4 del 3 al 7. Y dice, ahí vean, yo lo saqué de las cartas para que vean que ahí están las respuestas, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los cristianos? San Pablo nos dice, que se hagan santos, que rechacen o rehuyan la fornicación, que se comporten con sus esposas con santidad y respeto, que no se abandonen a la pasión, que nadie ofenda a su hermano en el negocio ni se aproveche de él, que no vivan en la impureza sino en la santidad. Ay, pues como que abarcó muchísimo acá, ¿verdad? Dice que huyamos de la fornicación. Los pecados de la carne es lo que más nos jala. En este mundo, recuerden que los pecados principales, como dicen, los pecados que atacan el alma, demonio, mundo y carne. Entonces aquí él se está refiriendo en la fornicación a los pecados de la carne, ¿verdad? Dice, vivan en santidad en el estado en que sean, si son solteros como solteros, vivan en castidad, si son casados, en respeto a su esposa. Dice, no se abandonen a la pasión. Fíjense que independientemente de que esto lo estamos mirando desde el punto de vista religioso, yo leía en algún otro libro por ahí que decía que cuando nosotros, la cultura a nosotros nos hace rechazar la ignorancia, tener una vida como buenos ciudadanos, por así decirlo. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, dice, si tú te alejas de la cultura, te vuelves un ignorante, un tonto, ¿sí? Pero si tú te alejas de Dios, te vuelves un animal. Fíjense, suena muy feo, ¿verdad? Pero así nos dice, te vuelves un animal. ¿Por qué? Porque te abandonas a tus instintos. Porque en cuando tú ya no tienes temor de Dios, te abandonas a vivir la vida a pura diversión. Te dejas guiar por lo que tú quieres, ya no por lo que Dios quiere y espera de ti, sino lo que tu cuerpo te pide, lo que a tu cuerpo lo hace feliz. Y entonces es regresar a nuestra naturaleza animal, porque ¿cómo viven los animalitos? Guiándose nada más por el instinto. Los perritos cuando se quieren aparear, se aparean. Los animalitos todos al momento que sienten el instinto del apareamiento lo hacen, estén donde estén, como estén. Ellos no se sujetan a una pareja y cosas por el estilo. Entonces ya vieron cómo es regresar a nuestra naturaleza animal cuando nosotros perdemos la cercanía con Cristo, la cercanía con Dios. Entonces, hasta aquí a lo que se está refiriendo San Pablo. Dice que nadie ofenda a su hermano en el negocio. O sea, esto es, no te aproveches de los demás. O sea, realmente ya se nos volvió a nosotros hasta como que algo muy rutinario, que si tú vas a comprar algo, sabes, hasta las tiendas donde dicen, en esa me despachan completo, en aquella me quitan cosas. Entonces, todo este tipo de cosas te hace que están tratando de enseñarte que roban a tus hermanos. Entonces eso aquí es lo que está diciendo, es no roben, dice, ni se aprovechen de él, que no vivan en la impureza, sino en la santidad. Como les decía, es que en el estado que ellos tengan de soltería, de sacerdocio, de religiosa, de religiosos, de lo que sea en esa vida, tú tienes que vivir en santidad, en pureza y santidad. Dice, ¿qué signos visibles de amor fraterno perciben en nuestra comunidad? Pues yo en mi comunidad casi no aprecio ni que haya mucho de esto, ¿sí?
No sé si porque los tiempos que estamos viviendo, tiempos en donde estamos invadidos por los medios de comunicación, que como en este caso son muy buenos porque estamos pudiendo comunicarnos a través de los medios de comunicación, pero a veces se hace demasiado mal uso de ellos y es más con frecuencia esa situación. Dice, ¿por qué? Pues porque se ha vuelto un mundo muy egoísta, un mundo muy individualista, o sea, en donde viven ahora, como les decía hace rato, están tratando los medios, nuestro gobierno, todo se promueve el que lo importante eres tú, tu felicidad, tu gozo, tu disfrute, tu deleite. Tú eres el importante. Se está tratando de hedonizar al hombre, o sea, hacer el hombre es el Dios en la actualidad. Tu bienestar es lo más importante. Aquí la cuestión ni siquiera vale mencionar la palabra sacrificio, la palabra ayuda a los demás, o sea, aquí es cada quien que se rasque con sus propias uñas y que se las arregle como pueda, ¿sí? Entonces, ya vieron cómo estamos viviendo unos tiempos en donde todo está promocionándose vivir en contra de lo que nos dice nuestra fe. Entonces, en mi comunidad yo así lo veo, ¿sí? La gente es muy... la gente no quiere ayudar, no hay convivencia fraterna, ¿sí? No quiere ayudar a los demás. A veces no se les culpa porque como estamos hablando de que son personas quienes reciben las cosas para que puedan distribuirlas entre los necesitados, pues a veces no nos dan una prueba de honestidad y entonces nos volvemos desconfiados y ya no queremos ayudar, ¿sí? Y luego dice, pues con trabajos ayudan un poquito para una fiesta y eso porque de la fiesta van a participar, porque si dicen, ay, yo ni doy, de todos modos yo ni participo en los festejos de la parroquia o lo que sea, ¿no? Entonces no hay realmente la unión fraterna, no la hay, ¿sí? Dice, ¿qué signos visibles hay en contra del amor fraterno en nuestra comunidad? Pues yo aquí puse la desconfianza, la apatía, el chisme, el egoísmo, la envidia, porque en nuestra comunidad así es, o sea, aquí todavía rifan costumbres de los famosos fiscales y cosas por el estilo, en donde pues la verdad no nos han dejado muy buen sabor de boca la actuación de muchas personas y lo que ha hecho es desvirtuar porque la ignorancia hace que la gente califique a la iglesia en función a las actitudes de determinadas personas que por alguna razón diversa quedaron al frente en algún nombramiento dentro de la iglesia. Entonces, el mal ejemplo de ellos hace que nos llamen a todos, o sea, si ellos abusaron, ahora toda la iglesia es abusiva. Si ellos son personas mentirosas, ahora toda la iglesia es mentirosa. Entonces, pues no, esas son las actitudes negativas que vemos, ¿sí? Luego dice, ¿qué nos piden en estas situaciones? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros ante estas situaciones? Dice, hacer vida el evangelio. Dice, especialmente quienes nos preparamos para dar con nuestra vida un testimonio de lo que estamos aprendiendo de Cristo, para que de esta manera quienes nos vean, pues de alguna manera sirvamos un poco como que de apoyo y de ayuda para que ellos a su vez busquen también la santidad y la mejora de su vida para la salvación de su alma. Es lo único que yo podría decir porque es un poquito complicada la situación. En la página 48 tenemos otro cuestionario en el punto 4b. Nos dice, ¿qué sería del ser humano sin la esperanza? No, pues sin esperanza no tenemos nada, viviríamos como animalitos, ¿no? O sea, así como los perritos que sabemos que se muere un perrito y pues ya lo entierras y ahí se acabó su vida. O sea, no hay un cielo de perros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la esperanza, nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que existe una vida después de esta y que en esa vida estaremos con Dios. Entonces, en esa búsqueda, en esa esperanza
porque esa es nuestra esperanza, alcanzar la vida eterna, alcanzar la salvación, pues en eso se cifra toda nuestra esperanza y por eso tratamos de vivir lo mejor posible, ¿sí? Entonces aquí yo puse, nuestra vida no tendría sentido, pues es Dios nuestra esperanza. Y si no tenemos esperanza, pues tampoco tendríamos Dios, ¿verdad? Entonces estaríamos perdidos. Segunda pregunta, ¿qué sugieren para crecer o progresar en la esperanza? Yo pongo aprender a confiar en Dios, o sea, pedirle fe a Dios, confiar en su misericordia, pero más que nada confiar en que Él es fiel a su palabra, Él no nos va a dejar solos. Tercera pregunta, ¿por qué los seres humanos temen a la muerte? Bueno, es mi concepción personal, ¿sí? Es primero porque la mayoría de las personas que se aferran más a las cuestiones de la tierra, a sus propiedades, a su familia, a cosas así, quienes están muy aferrados a los bienes terrenos, esos son los que tienen mucho miedo de morir. ¿Por qué? Porque no los quieren dejar, ¿verdad? Están aferrados a ellos. La segunda razón es porque muchos tenemos miedo de morir porque decimos, ¿y si me condeno? No me siento que he vivido adecuadamente en el agrado de Dios como para tener la certeza de que al morir yo me voy a ir con Él, ¿verdad? Entonces, por ese temor, pues no me quiero morir, ¿verdad? Entonces tengo miedo a la muerte. Y tercero, pues porque no me quiero comprometer, o sea, para que yo pueda esperar la muerte con paz, con tranquilidad, sin temor, yo tendría que hacer un compromiso de conversión y no quiero comprometerme, no quiero, le huimos a los compromisos. Entonces, en mi opinión, estas pueden ser las 3 razones principales por las que la mayoría de las personas tienen miedo a la muerte. El último cuestionario en la página 49 dice afirmación del conocimiento. Dice, ¿cuáles son los principales temas que aparecen en la primera carta a los tesalonicenses? Dice, pues los temas que más tratas, dice, la libertad sexual. ¿Se acuerda que les dice, no forniquen, vivan en santidad, su cuerpo es templo del Espíritu Santo? La resurrección de los muertos, cuando les dice, todos vamos a resucitar, no solo en espíritu, sino también en cuerpo. La idolatría es, hay un solo Dios verdadero. Cuando promueve el querigma, que les dice, hay un solo Dios verdadero. Entonces, déjense de tantos ídolos y de tantos dioses que tienen, porque hay un solo Dios verdadero. Y luego, la parusía es, ya viene la segunda venida, ya Cristo está aquí tocando la puerta, no, o sea, nadie sabe el momento ni la hora, entonces, por favor, pónganse a chambear. Entonces, esos son los temas principales que él trata en estas 2 cartas. Dice, ¿a través de quién o quiénes nos llega la palabra de Dios? ¿Quién es el que nos las promueve? Recuerden que hemos hablado y yo les he comentado mucho que estamos viviendo los tiempos del Espíritu Santo, porque nosotros ahorita, ¿por quién recibimos la palabra? Pues a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Inclusive les hice en algún momento el comentario de que se ha comentado de que el libro de Hechos de los Apóstoles debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que mueve a los apóstoles para la extensión del reino de Dios. Luego dice, ¿por qué son importantes las virtudes teologales? Dice, como fe, esperanza y caridad, porque la fe es creer. Pues si yo no creo, ya desde ahí estoy mal. La esperanza, porque tengo que esperar y confiar en que hay otra vida después de esta. La caridad, porque debo de amar a mi prójimo, primero amar a Dios sobre todas las cosas y amar luego a mi prójimo, ¿sí? Para vivir en unión fraterna con Él, buscando mi salvación, mi santidad y la santidad de mi hermano. Dice, en estos 3 se basa nuestra vida, nuestra fe, nuestro camino de salvación, ¿sí? Bueno, pues como vieron, ya con esto culminamos nuestro tercer tema. Hay un cuestionario ahí en el punto 7 que dice respuesta personal y comunitaria, pero se recuerdan que yo les decía que esas, pues yo les puedo dar una respuesta de lo que yo pienso, pero realmente esa por eso dice personal.
y comunitaria. O sea, lo importante de estos cuestionarios es que los contestemos en función a cómo nosotros vemos las cosas, como vemos las cosas en nuestra comunidad y compartirlos cuando estemos en presencial, ¿verdad? Espero que esto sea muy pronto. Y pues con esto concluimos nuestra clase. Espero yo que en el trayecto de la semana les subo el siguiente tema, que es el análisis de la carta a los Gálatas. Y vamos a despedirnos con una oración a la Virgen Santísima para concluir esta clase. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Les pido por favor que lean la carta a los Gálatas y contesten todos los cuestionarios que se encuentren en el tema 4, que es el de la carta a los Gálatas, ¿sí? Por favor, contéstenlos y en la próxima clase yo ya les voy dando las respuestas y les voy explicando como en esta ocasión. Que tengan una excelente semana a todos.